Bueno, vamos a ver la solución de la tarea. Les había pedido el problema 343 del Himenbla, que va así. Un gas de síntesis que se analiza y su resultado es que tiene 6.4% de dióxido de carbono, 0.2% de oxígeno diatómico, 40% de monóxido y 50.8% de hidrógeno, y el resto del gas es nitrógeno. Se quema con 40% de aire seco en exceso. Nos preguntan qué composición tiene el gas de chimenea. Aquí pues es base húmeda, es decir, no se nos está pidiendo el análisis ORSA, entonces vamos a considerar también el agua en la salida. Aquí les puse como notas los pesos moleculares de cada especie involucrada y les iba a comentar. ¿Se acuerdan que al inicio del curso habíamos dicho que cuando no se especificaba si son porcentajes masa o porcentaje mol, qué íbamos a considerar por default? Lo que más es corriendo. Masa. Era masa. Chequen el tema 1.1. El tema 1.1, en los archivos, en las impresiones, casi al final les indicaba. Vamos a estar manejando fracciones masa y fracciones mol. A menos de que el problema especifique lo contrario, todas las composiciones van a ser masa. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama del problema. Primero está el gas de síntesis, ¿no? ¿Qué va a entrar al quemador? Fíjate que entra y este es el quemador, ¿no? La flama. Ah, bueno, no lo veo. Y aquí entra aire. Entonces el gas de síntesis es 6.4% de CO2, 0.2% de O2, 40% de monóxido, 50.8% de hidrógeno. ¿Y cuánto le falta para el nitrógeno? Ahí dice 2.06, si no me recuerdo. A ver, vamos a echar 2.6. Gracias. Ahora, se quema con 40% de aire en exceso. Tenemos las composiciones del aire, que es oxígeno y nitrógeno. Estas sí son fracciones mol. Exacto. 21% y 79%. ¿No? Es 0.21.7. Nos están preguntando cuál es el gas de chimenea. ¿Cuál es la composición de salida? ¿Qué composición tiene el gas de chimenea? Bueno, aquí tenemos que entender que hay dos reacciones químicas involucradas, porque hay dos componentes que funcionan como combustible. El monóxido de carbono se puede seguir quemando con una molécula más de oxígeno para formar dióxido de carbono, y el hidrógeno se puede quemar para producir agua. Entonces las reacciones que ocurren aquí adentro del quemador serían monóxido de carbono se combina con oxígeno y produce dióxido de carbono. Una forma corta de balancear la ecuación, sabemos que solo necesitamos una molécula más o un átomo más de oxígeno. Y también el hidrógeno se quema con el oxígeno y produce agua. Y para producir agua en esta reacción también. Bueno, ahora, ¿qué más necesitamos hacer? Sí, antes incluso del balance. Pero
Aquí tenemos la relación estequiométrica. No, Lo del porcentaje de aire en exceso. ajá. Antes incluso que eso tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que definir otro dato importante. Tenemos que definir una base de cálculo, muy bien. Entonces vamos a definir una base de cálculo. La podemos definir en el gas de síntesis, la podemos definir en el aire o en el gas de chimenea. Les recomiendo que sea aquí en el gas de síntesis, pero no hay ningún impedimento que sea en otro lado. En base de cálculo vamos a ponerle una F de FIT de alimentación. Se me ocurren 100 kilogramos del gas de síntesis. Vamos a ponerle al aire, vamos a ponerle A, y al gas vamos a ponerle B. Ahora sí, ya con la base de cálculo ya podemos hacer las ecuaciones de acumulación. Y aquí voy a colocar todas las especies químicas involucradas, empezando así, desde el CO2. Sabemos que se genera agua. A ver, son todas, ¿no? No se me escapa ninguna, me parece. Sí, son 6. Ok. Muy bien. Ahora, como es flujo continuo, en todos los casos no se acumula nada. La entrada de dióxido de carbono, vamos a ver. Si están entrando 100 kilogramos del gas de síntesis y de esos 100, 6.4 son de dióxido de carbono, por cierto, va a ser un balance de moles. Para poder usar las relaciones estequiométricas. Entran 100 kilogramos del gas, de los cuales 6.4 son de dióxido de carbono. El peso molecular del dióxido de carbono es 44. Entonces lo que entra son 6.4 entre 44. Así es. Sería 0. Voy a ponerlo todo entero para que sepan de dónde vienen los números. Y después la despejamos y ahí sí. ¿Cuánto dióxido de carbono sale? No lo sabemos. Entonces le voy a poner solo moles de salida del dióxido de carbono. De hecho es la incógnita. Esta es la que voy a despejar. Sí. ¿Cómo calculamos cuánto dióxido de carbono se genera? La reacción. En la reacción química. Entonces, fíjense bien, vamos a relacionarlo. El oxígeno todavía es una variable que está aquí y está aquí. Entonces, la generación del dióxido de carbono la vamos a relacionar únicamente con los moles de monóxido. Vamos a suponer que todos los moles de monóxido de carbono se consumen. Entonces, por cada mol de monóxido de carbono, vamos a generar un mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, vamos a contabilizar cuántos moles hay de monóxido. Contabilizados los moles de monóxido, obtenemos los moles que salen de dióxido de carbono. Entonces, para la generación es 0.4 por 100 entre 28, gracias. No hay consumo, o sea, no hay una reacción que consuma o se alimente de monóxido. Ahí está la primera ecuación. ¿Qué opinan?
¿Cómo la vieron? ¿Alguna duda, comentario? Ninguna. Bueno, entonces vamos con el oxígeno. De hecho es el mismo caminito para todos. Vámonos con el oxígeno. Díganme ahora qué hago con el oxígeno. Sumamos la entrada de radiosíntesis con la del aire, ¿no? Tenemos que ver también cuánto entra de aire. Es correcto. 21A. Aquí hay dos entradas. Punto 21, muy bien, como son moles. Vamos a poner punto 21. Y la otra entrada, 0.02. no hay generación de oxígeno, no hay ninguna reacción que genere oxígeno, pero sí hay reacciones que consumen oxígeno. Estas dos consumen oxígeno. ¿Cuánto oxígeno se consume? Por cada mol que se consuma de monóxido de carbono, se consume medio mol de oxígeno. Y por cada mol que se consuma de hidrógeno, suponiendo que todo el hidrógeno se consume también medio mol de oxígeno. Sí, pero vamos a sumar los valores por separado. La primera reacción, necesito contar cuántos moles de monóxido se consumen, que de hecho ya lo pusimos acá. Y estos son todos los moles de monóxido, pero por cada mol de monóxido se consume medio de oxígeno. Segunda reacción, ¿a cuántos moles de hidrógeno se deben de consumir? Voy a volverle a poner un menos. Sería 0.50 por 100 Entre 2, que es el peso molecular. por medio. Esos son los moles. No podemos calcular cuántos moles salen de oxígeno porque tenemos aquí esta cosa de la letra A. Pero bueno, por ahí vamos. Ahora, la siguiente reacción. Monóxido. Sería ¿Cuánto entra de monóxido? 0.40 por 100 entre 28. En la segunda entrada no entra nada de monóxido. Sale, ya sabemos que sale 0 de monóxido. Vamos a dejarlo así. No hay reacción que genere el monóxido y se debe de consumir todo el monóxido que entra. Ya sabemos que va a dar 0. Del hidrógeno también ya sabemos que va a dar 0. El nitrógeno entra tanto por el gas de síntesis como por el aire. No hay ninguna reacción que genere el nitrógeno y nada que lo consuma. Maestra, pero ¿por qué aquí lo estamos testando? ¿Aquí? Sí. Porque recuerda que este menos
estamos restando el consumo del oxígeno. Y el oxígeno se consume tanto por la reacción 1 como por la 2. Aquí se consume y calculamos cuántos moles de monóxido aquí. Sí. Y cuántos moles de hidrógeno acá. Y lo multiplicamos o lo dividimos entre 2. Sí, pero, o sea, yo me refiero al menos, o sea, menos, ya sé que aquí el consumo se le resta, pues, pero no se deberían de sumar y eso, no. Es que Puede ser así, puede ser así. pero lo tenías que encerrar entre paréntesis Ajá. Puede ser. y eliminas. No hay problema, es lo mismo. Yo le preferí ya no meterle más corchetes, solo ponerle lo mismo. Ahora vamos con el agua. Vamos con el agua. ¿Cuánta agua entra? No entra nada, ¿verdad? Las salidas de agua, vamos a recortar acá. La reacción 2 es la única que genera agua. Y por cada mol de hidrógeno que se consuma va a generarse un mol de agua. Entonces, Sería los moles de hidrógeno 0.58% entre 2. Muy bien. Y no hay una reacción que consuma agua. Si la dejamos. Ahora, de aquí podemos despejar y podemos calcular el dióxido, monóxido, hidrógeno, nitrógeno y agua. Pero aquí hay un detalle con el oxígeno que sale. Necesitamos ocupar o necesitamos utilizar el dato de aire seco en exceso que tenemos acá. ¿Me recuerdan por favor la fórmula de porciento de aire? Es el Oxígeno que aire entra al proceso alimentado que al requerido sobre el requerido. Pero en función de, recuerden que hay una función de oxígeno, la primerita. El oxígeno que entra al proceso menos el oxígeno requerido sobre el oxígeno requerido. Por sí. Muy bien. Y eso debe ser igual al 40%, ¿no? Al punto 4. O al 40%. Es más, vamos a dejarle como punto 4 y vamos a quitarle el 100. Ahora, de estas, lo que podemos calcular es el oxígeno teórico requerido para consumir de forma completa el monóxido y el hidrógeno. Entonces, los moles requeridos de O2 es la mitad de los moles que existen de monóxido. Los moles que existen de monóxido es 100 0. Entre más el oxígeno requerido por cada mol de hidrógeno. 100 Entonces, ¿cuánto les da el oxígeno requerido?
vamos a redondearlo a 43 porque pues, sí, ya son 2 kilomoles de O2. Ahora, no sabemos cuánto oxígeno entra, pero sabemos que 13.4143 son los moles de oxígeno requeridos. Este mismo 13.4143 se pone abajo y aquí da 0.4. Entonces el O2 que entra, este lo despejamos de esta forma. Este valor que divide pasa multiplicando y este que resta pasa sumando. Entonces el O2 que entra muy bien. Y ahora, si ya tenemos los kilomoles de oxígeno que entra, ¿cómo calculamos cuánto aire entra? ¿Cuánto vale la A? A ver, ¿con cuál fórmula? La del aire en exceso. ¿Y cómo va esa fórmula? Aire en exceso entre aire requerido. Ya lo usamos. O sea, no. Fíjense, ya tenemos cuánto entra de kilomoles de oxígeno. Podríamos pasar. Ahora, el punto 21 de esta cantidad de A, el punto 21 en mol es el oxígeno. Significa que si yo multiplico punto 21 por A, debe de darme los kilomoles de oxígeno que entran. Entonces, ¿cuánto vale A? Punto 21. 89.42. Aguas que son kilomoles de aire. No es la masa de aire, son los kilomoles de aire. ¿Sale? Bueno, Multiplicar por el. eso de cualquier forma, el punto 21A es precisamente los 18, ¿sale? Que es lo que entra de oxígeno. Y despejamos de aquí todas las variables y ya tenemos, por lo tanto, las herramientas para calcular la composición de salida. Pues vamos a hacerlo, nada más que el problema es el espacio. Vamos a hacerlo, por ejemplo. Los moles de CO2, vamos a despejarlos aquí. Sería, haz de cuenta que esta que está restando la pasas sumando acá y nada más haces estas operaciones. Calculamos el dióxido. El oxígeno.
Pues esta es la conclusión. Simplemente se hace el balance de moles de cada especie química. Nos dieron el dato del aire en exceso, con lo cual primero calculamos el oxígeno requerido y con el dato del aire en exceso, con el 40%, despejamos el oxígeno que debería de entrar. Con el oxígeno que debería de entrar calculamos cuánto vale el flujo de aire de entrada en kilomoles y eso lo ocupamos en las ecuaciones de balance del oxígeno y del nitrógeno. Despejamos los moles de cada especie y obtuvimos una tablita de respuestas y el porcentaje mol de cada especie. Si multiplicamos obviamente los kilomoles de cada especie por el peso molecular, obtenemos cuánta más salió del gas de chimenea y podemos calcular el porcentaje. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Al momento de generar las reacciones, ¿cómo? ¿No hay un método Ajá. para generarlas o...? ¿De estas? Sí. Nada más fíjate cuál es el combustible, porque te están diciendo que es una reacción de combustión. De combustión. O sea, te están diciendo el gas de síntesis, y te dan el análisis, se quema con aire seco. Entonces, ¿sabes qué? El CO2 no se puede seguir quemando. El monóxido sí puede seguirse quemando porque está incompleta la combustión. CO2. Y el hidrógeno, indudablemente el hidrógeno se quema. O sea, Entonces sería como analizar lo que... sí, hay que analizar bien. O sea, si te están diciendo se quema, bueno, ¿qué se quema? ¿Cuál es el combustible? El nitrógeno definitivamente no es posible, o no se considera una fuente de energía para hacer una reacción de combustión, entonces no se puede. Y así, o sea, lo único que es susceptible de ser quemado es el monóxido y el hidrógeno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Es todo.